Con Óscar Arnal, quien es profesor universitario, tenemos que tocar los temas de la agenda diplomática. Y claro, el caso venezolano sigue siendo fundamental. Se ha hablado mucho de Oslo y hay mucha interrogante. Es una iniciativa para una salida negociada en Venezuela, donde asisten tanto los representantes del presidente Maduro como los del presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó. ¿Qué ha sabido de todo esto de Oslo, Oscar? Sí, parece increíble que, digamos, el señor Maduro hablaba precisamente de que lo que están negociando ahí el gobierno, o sea, lo que el gobierno pone sobre la mesa es las elecciones anticipadas del Parlamento Nacional, cuando precisamente ahí es que ellos son una minoría y precisamente ahí es que se hicieron unas elecciones, digamos, transparentes, donde votó muchísima gente y le dio un triunfo absolutamente contundente a la alternativa democrática opositora. Entonces, eso no es lo que puede estar en negociaciones ahí. Lo que tiene que estar en negociaciones ahí, por ejemplo, digamos, y si yo estuviera negociando directamente llevar a este tema a la mesa, es un referéndum revocatorio que no se hizo y que hay que hacer porque está en la Constitución, el referéndum revocatorio de mitad de periodo. Entonces, digamos, esos son los elementos que hay evidentemente que balancear, porque si no, no tiene ningún objetivo estar ahí, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del gobierno, lo que le conviene es precisamente unas elecciones parlamentarias, porque como tú señalas, es el único organismo en contra del gobierno por elección popular. Pero desde el punto de vista de la oposición también le interesa la salida de Maduro, que seguramente no van a aceptar. Entonces, tendrán que negociar de alguna manera. El presidente Maduro propone elecciones solo parlamentarias, en cambio la oposición, elecciones globales. Y creo que muchos países están en esa línea, ¿no? Bueno, es que si hay elecciones parlamentarias, deberían haber elecciones presidenciales lo menos. O sea, deberíamos escoger un nuevo presidente de la República, digamos, pensando que Venezuela tiene que salir de esta grave crisis en la que se encuentra, crisis histórica sin precedentes, además. ¿Y Oslo seguirá actuando entonces? Bueno, la idea es justamente encontrar líneas y el presidente encargado Guaidó está en esa dirección, evidentemente agotando esa vía que desde mi punto de vista es una vía muy difícil porque con las últimas declaraciones del gobierno, digamos, no dan muestras realmente de que ellos estén dispuestos a ceder absolutamente en nada, sino que se aferran a su posición y luego con el diálogo lo que hacen es, digamos, ganar argumentos, ganar tiempo y nuevamente burlar pues con artificios al mundo internacional y a la oposición. O sea que podríamos decir que si ellos no van a negociar nada, ese diálogo no tiene ningún sentido y es un falso diálogo, ¿no? Bueno, pero hay mucha presión internacional porque hay más de 50 países que reconocen a Guaidó y está el grupo de Lima, el grupo de contacto, incluso se reunieron en Naciones Unidas y están planteando una salida electoral, democrática y tal vez global, plena, para que haya un nuevo modelo político en Venezuela. Claro, a mí lo que me parece interesante de esto es que el gobierno queda nuevamente desnudo ante la opinión pública internacional y ante el mundo, de que realmente no tiene ninguna vocación democrática y no quiere ninguna salida, digamos, sino mantener al señor Maduro en el poder atornillado de una manera, digamos, de la forma que sea, ¿no? Y claro, viene mucha gente en la oposición que inclusive se opone al diálogo y que dice, no, es que hay que seguir el camino del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, cuando, digamos, lo importante es el fin. Lo importante es que esto se termine, que esto se acabe y que haya un cambio de gobierno, digamos, que enrumbe al país por una situación completamente distinta. Ahora, en todas las crisis internacionales se determinan con elecciones, porque es el pueblo que se pronuncia en definitiva. No habría que buscar ese camino. Claro, exactamente, porque evidentemente el artículo 5 de la Constitución señala que la soberanía, que es el máximo poder, reside en el pueblo y el pueblo ejerce ese poder a través del voto, a través del sufragio. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a no hacer ese referéndum revocatorio? Por ejemplo, que yo estoy seguro sacaría inmediatamente del poder a quienes hoy lo detentan. O sea, habría que irse por ese camino evidente, que es el camino inclusive que gente que había gobernado muy mal, como Allende, que había desestabilizado totalmente la economía chilena, digamos, antes, cuando vino la gran crisis hiperinflacionaria y todo el desastre, lo que estaba proponiendo antes de irse y evidentemente para no irse por esa vía del golpe de Estado fue unas elecciones. Lamentablemente Pinochet lo engañó, no dejó que eso lo pusiera sobre la mesa y justamente cuando lo iba a hacer le dio
y ese fue el detonante real del golpe de Estado. Le terminó dando el golpe de Estado y lo sacó del poder. Entonces, ¿por qué vamos a sufrir una salida violenta en Venezuela cuando la salida además puede ser electoral? Y la Constitución además dice que el gobierno es alternativo, que es electivo, que es de mandato revocable. ¿Tiene un grupo de constitucionalistas que están trabajando en esta materia? Sí, claro. Nosotros tenemos la Cátedra de Derecho Constitucional que está estudiando estos temas y hay grupos importantes como el Bloque Constitucional también, encabezado por Román Duque Corredor, que también está en la línea de estar presentando inclusive informes semanales sobre el problema jurídico, constitucional y legal en Venezuela, ¿no? Ahora, hace poco hubo las elecciones en Europa para el Parlamento, la Eurocámara. El tema venezolano estuvo presente. ¿Ese resultado a quién favorece, a Maduro o a Guaidó, de las elecciones europeas? Desde mi punto de vista favorece a Guaidó, porque, digamos, consolida la tendencia de que el Partido Popular y el partido, además de los socialistas, socialdemócratas, siguen teniendo ahí una importancia absoluta. Fundamental. E inclusive Podemos está muy disminuido, ¿no? Sí, totalmente. Podemos estar totalmente disminuido. Que eran como los amigos más cercanos a Maduro. Exacto, se ha venido menos, o sea, evidentemente ese socialismo radical cada vez cala menos en todas partes del mundo. Incluso y en España. En Grecia, Chipras pierde, Exacto. Que era el único gobierno europeo que no reconocía en el caso de Guaidó, ¿no? Claro, y pierde estrepitosamente y se va del gobierno. Y en Italia, que había una división entre la Liga del Norte, que es favorable a un cambio en Venezuela, y lo que era la Cinque Stelle, que era más cercano al presidente Maduro, también fue muy derrotada la Cinque Stelle. Sí, sí, sí. Y en Francia, Mélenchon, que era el del socialismo del siglo XXI francés, fue muy golpeado también. O sea que también se fortalece la tesis para Venezuela de un cambio democrático, pero constitucional y en paz, que es lo muy importante. Claro, más de 50 países en una misma dirección, eso nunca se había visto. O sea, podríamos decir que todos los países democráticos del globo prácticamente están desconociendo al desgobierno y reconociendo a Guaidó como presidente encargado, ¿no? Pero bueno, hay unos estados que lo reconocen y otros que lo rechazan. Sí. Y de hecho quienes lo reconocen tampoco le dan pleno reconocimiento porque todavía los embajadores nombrados por Guaidó no están sustituyendo a los embajadores de Maduro. Sí, en algunos casos, pero digamos, el caso de Italia, por ejemplo, es interesante porque cuando uno habla con el embajador que está saliendo de Venezuela, él explica perfectamente que ellos tienen prácticamente la misma resolución de todos los países europeos, o sea que ellos desconocen las elecciones de mayo por fraudulentas y desconocen también al gobierno del señor Maduro. Se aclaró, ¿no?, lo de Brasil, como María Teresa Velandre, que es la embajadora de Guaidó, en el sentido de que sí la reconocen y presentó credenciales como embajadora. Claro, cosa que es importantísima, cosa que es fundamental. O sea, digamos que Brasil, que son las fronteras más importantes con Venezuela, y Colombia estén actuando, digamos, al unísono y que todo el Grupo de Lima, de todos esos países latinoamericanos, estén igual en esa misma línea, es algo sin precedentes que nunca había sucedido en la historia política venezolana, ¿no? Y esto debería llamar a la reflexión al gobierno. El gobierno tiene que entender que tiene que evidentemente salir de sus cargos, porque evidentemente se está haciendo un daño irreversible a Venezuela, que lo están colocando a ser un Estado inclusive fallido. Bueno, hay una aclaratoria que también Naciones Unidas todavía reconoce al presidente Maduro y es un procedimiento distinto tanto en Naciones Unidas como en las agencias especializadas. Vamos a un corte y venimos nuevamente con Oscar Arnal analizando temas internacionales el día de hoy. Ya regresamos.